Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 2 de junio del año 2023. El día de hoy vamos a tocar un tema histórico y de interpretación sumamente importante para los mexicanos y lleva por título El Segundo Imperio Mexicano, un breve encuentro con la monarquía en tierras aztecas, y va a ser desarrollado por Vanessa Priego. Su nombre completo es Vanessa Yaresli Priego Pérez. Ella es escritora de contenido con más de 5 años de experiencia, con sede en la Ciudad de México, pero originaria del estado de Tabasco. Hizo una licenciatura en comunicación por la Universidad Panamericana. Actualmente desarrolla una maestría en comunicación y medios digitales por la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene una pasión por contar historias, apasionada de la historia de México y del mundo. Disfruta profundamente sumergirse en los relatos del pasado y descubrir los eventos y personajes que han moldeado nuestra sociedad. Le fascina investigar sobre todo las culturas antiguas, los acontecimientos históricos y las tradiciones que han dejado una huella imborrable en nuestras raíces. Cada historia que cuenta Vanessa es un tesoro que le permite viajar en el tiempo y comprender mejor nuestro presente. Vanessa tiene su propio canal de YouTube con más de 7,800 seguidores y más de 120 videos. Igualmente, tiene su canal de TikTok con más de 570 seguidores. Es un gusto para mí, un privilegio, darle la palabra a Vanessa Priego. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, doctor. Oiga, qué hermosa presentación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, es la primera vez que doy una conferencia de este tipo. Muchísimas gracias por invitarnos. Y justamente como lo dijo el doctor, yo soy originaria del estado de Tabasco, un estado también muy rico en historia. Y justamente fue ahí donde empezó mi amor por la historia. Mi mamá es maestra también de primaria y ella siempre me inculcó mucho pues el amor a lo bonito que es México, ¿no? A veces, muchas veces se comete el error de que buscamos la historia en Europa o en países exóticos, Asia, Oceanía, todo esto, pero aquí en México tenemos grandes periodos de la historia, unos obviamente más destacados o más conocidos que otros, pero a mí uno en particular que siempre me ha gustado mucho y que como que apela mucho a mi corazón es justamente el Segundo Imperio Mexicano. Y es el tema que vamos a hablar el día de hoy, una etapa de nuestra historia que pues realmente duró muy poco, duró del 1864 a 1867 y vamos a hablar un poco acerca de cómo fue que un monarca, más bien un aristócrata, un príncipe de sangre azul de una de las casas más importantes de la historia de las monarquías, la casa de Habsburgo, llegó a tierras mexicanas y se enamoró profundamente de esta tierra y murió también por su nueva patria, como él lo dijo. Así que voy a presentar para que podamos sumergirnos en esta bella, bella historia. Y si tienen alguna pregunta, me lo pueden ir dejando también en el chat sin ningún problema. Voy aquí a cerrar todo y vamos a la presentación. Bueno, como lo dijo muy hermosamente el doctor Eduardo, en la presentación vamos a hablar acerca de el Segundo Imperio Mexicano, un breve encuentro con la monarquía en tierras aztecas, que se me hace un título muy acertado a este periodo de la historia que uno no pensaría que en una época tan convulsa de México, tan peleado el territorio, iba a llegar pues alguien de tierras sumamente lejanas, de Austria específicamente, y una princesa también de Bélgica, para tratar de venir y modernizar a nuestro país, y pues vamos a ver si lo lograron o no. Este es el índice de lo que vamos a cubrir el día de hoy. Por favor, si tienen preguntas, aportaciones, yo soy más que feliz de contestarlo una vez que terminemos la sesión para que lo hagamos de manera ordenada. Vamos a hablar de los antecedentes y el contexto histórico. ¿Por qué se da el Segundo Imperio Mexicano? ¿Cuáles son las razones por las cuales el gobierno conservador se ve en la necesidad de buscar un príncipe extranjero? ¿Por qué una monarquía? Y pues, ¿cuál era la receta
que ellos pensaban que era la ideal para un nuevo monarca mexicano. También vamos a hablar acerca del ascenso al trono de Maximiliano. Su llegada fue pues un poco confusa. Él llega por el puerto de Veracruz y pues no se encuentra con lo que él esperaba. Más adelante vamos a hablar de eso. El gobierno y las políticas del Segundo Imperio, que era realmente lo que Maximiliano quería hacer junto con su esposa Carlota de Bélgica, y también la intervención francesa que estaba sucediendo en ese momento y cómo fue la caída del imperio soñado de Maximiliano. Empecemos ahora sí por el principio. Aquí podemos ver una pintura del momento exacto en el que se le ofrece a Maximiliano el trono de México, la corona de la monarquía mexicana, pero no me voy a adelantar, vamos a eso. Entonces, vamos a hacer una cronología que yo creo que es muy importante para entender cómo se da el Segundo Imperio Mexicano. Como saben, México pues fue una colonia española por mucho tiempo. La celebramos cada 16 de septiembre, la independencia, pero ¿qué pasa después de la independencia? Pues no es como que en 2 días ya se solucionaron todos los problemas, se crea un nuevo país. De hecho, la primera instancia pues era justamente buscar una monarquía, establecer una monarquía porque se creía que ese era el sistema de gobierno más funcional, por así decirlo, especialmente en las colonias en América, que eran entendidas de manera errónea como salvajes o bárbaras, por así decirlo. Entonces, entre 1810 y 1821 tenemos el periodo de la independencia y si bien es un proceso que viene con muchos cambios y se forma una nación mexicana, también tenemos mucha inestabilidad política y social. ¿Qué pasa cuando el país que dependía de España, un país que lo protegía en ciertos sentidos, se queda solo? Se tiene que formar un nuevo gobierno, leyes, una identidad propia y justamente eso da a muchas luchas internas y resulta en pues un gobierno pues ingobernable, por así decirlo. Se divide el país, el norte, como siempre se le ha conocido, era una tierra muy inhóspita, es una tierra difícil de conquistar. El centro del país obviamente se encuentra el gobierno y el sur del país, que es de donde yo vengo, pues la parte más selvática, también una parte muy difícil de conquistar, por así decirlo, o gobernar. Y no solo hablamos de eso, sino que hablamos de millones de personas que ya vivían aquí, de diferentes lenguas, de diferentes etnias incluso. Ahora imagínense eso sin un gobierno que te ayude. Entonces, para 1824 se establece la República Federal de México. De esta manera se busca equilibrar un poco el desastre que era para ese momento. Recordemos que muchos de los héroes de la independencia pues o fallecen durante la lucha o simplemente pues no pueden con ellos solos con lo que significa formar un país. Ahora, imagínense ustedes estar en esa posición, ¿no? Que tienes que formar un país desde cero. Creo que son muy pocas las recetas del éxito para eso. Y a medida que fue pasando los años, los mexicanos buscaban la manera de que el país funcionara, pero funcionara para quién. Esa es la pregunta. El país, desgraciadamente, y las deudas externas, pues no son algo nuevo. Las deudas externas se vienen desde hace mucho antes. De nuevo, tenemos un periodo de inestabilidad, un periodo de incertidumbre, un periodo en el que no se sabía realmente cuál era el futuro de esta nueva nación y por lo tanto se dependía también de las relaciones con países extranjeros. Entre ellos está Francia, Reino Unido y pues obviamente también España, que muchos lo llaman la madre patria, y eran a los países a los que México pues más les debía. Y los pagos se hacían puntualmente hasta ese momento. Claramente la lucha de la independencia mermó mucho de la economía del gobierno central y la situación pues financiera de México pues no era la mejor. Creo que era una crisis muy, muy grande y medidas desesperadas, tiempos desesperados, medidas desesperadas. Entonces, ¿cómo podemos resolver la crisis no solo de que no hay un gobierno como tal, sino que no hay dinero para pagar una deuda extranjera? Para este momento, en 1861, se decide que no se van a hacer más pagos, que van a tratar de apagar los fuegos internos, van a tratar de mejorar la situación de las personas que viven en México para después reanudar los pagos a estas naciones. Pero recordemos que para este momento Francia y el Reino Unido son grandes potencias, no son el tipo de países con los que te gustaría estar enemistado, y estos países pues no se toman nada, nada bien el hecho de que México les deje de pagar, y ahí también entran muchísimos intereses. Y justamente la persona más interesada o que vio este cese de pagos
como una oportunidad fue Napoleón III, quien en ese momento lidera el país de Francia, un bello país también, y en ese momento él dijo, esta es una excusa para que yo pueda intervenir en México. ¿Por qué? Por diferentes intereses. Recordemos que también en este momento estaba sucediendo o estaba a punto de suceder la guerra civil en Estados Unidos, que estaba encaminando a ser una gran potencia también. Era un territorio muy grande, un territorio muy fructífero, y México también era conocido por ser un lugar, un país y una tierra muy fértil, con acceso al mar, puertos, gente muy trabajadora, y tenían, regreso a lo mismo, de todo, tenemos minas, tenemos selva, agricultura, ganadería, todo aquí está en México. Y también recordemos que en Brasil había una situación similar en México, era la otra gran potencia de Latinoamérica. Entonces Napoleón vio de esta manera tener un puesto de control para vigilar y tal vez un poco retrasar el crecimiento de Estados Unidos, que digo, pues muy chistoso, Estados Unidos ahora es una de las grandes potencias del mundo, y también pues influyó mucho en este nuevo gobierno que se estaba formando. Y ahora empieza la búsqueda de los emperadores. ¿Qué sucede? Napoleón III dice, bueno, pues no pueden ponerse de acuerdo porque no buscan una persona que literalmente viene de una de las casas monárquicas más importantes, cuyo literal objetivo de vida o aprendizaje es servir al pueblo. Porque recordemos que en ese momento las monarquías así se entendían. Se entendía que tú nacías, tu derecho divino era gobernar y ver por tus súbditos, ver por las personas, y toda tu educación era encaminada. La educación no era como la que tenemos ahorita, que es después de la Revolución Industrial, donde en esa época los gobernantes o los que eran primogénitos, cuando era por línea directa de sangre, ellos no solo se educaban en asuntos de Estado, sino en geografía, filosofía, leyes, el pensamiento crítico. Eso era lo que se buscaba en un gobernante, y también la perpetuidad del gobierno, lo que ellos pensaban que generaba una estabilidad. No, a diferencia de la monarquía, en ese momento se creía que la monarquía, que la democracia no era lo adecuado. ¿Por qué? Porque le das el voto a personas que en muchas ocasiones, por no decir la gran mayoría, desgraciadamente, no sabía leer ni escribir. Entonces la monarquía sonó como el mejor tipo de gobierno que tal vez podía venir a solucionar los problemas que había en México. Otro punto muy importante es que el partido o el sector conservador en México es el que para este momento tenía el poder. ¿Qué buscaban los conservadores? Que la iglesia retomara el poder que tenía, el poder que se le había quitado el presidente Benito Juárez. Querían reinstaurar el poder de la Iglesia Católica aquí en México, que como sabemos es la religión dominante, creo que en toda Latinoamérica también lo es. Y otro punto también muy importante es enriquecer a los ricos, enriquecer a los aristócratas. Para este momento eso era lo que se buscaba en el Partido Conservador, y dijeron, pues, ¿qué cosa más conservadora que un monarca europeo? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo ahí en el chat. Y ese es un punto en el que ahora nos vamos a transportar fuera de Latinoamérica. Nos vamos a ir a Europa, el viejo continente, y nos encontramos con Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, quien decía que la tenacidad es la gran palanca de la ambición. Díganme también ustedes si coinciden con eso. Maximiliano pues no nace en humildes orígenes. Él es un príncipe imperial, un príncipe real, nacido en una de las cortes más estrictas, también más esplendorosas, que es la Casa de Habsburgo, que en ese momento controlaban el territorio de Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro. Pero la mala suerte de Maximiliano es que él no nace siendo el primogénito, entonces no nace para ser rey, pero pertenece a una línea de reyes. Entonces, imagínense esa frustración que él vivía porque recibía la misma educación que su hermano Francisco José I, que pueden conocerlo también como el esposo de la emperatriz Isabel de Baviera, Sisi, para los amigos. Y Maximiliano desde pequeño se le dio una educación excepcional, una educación muy parecida a la de su hermano, porque ellos creían que todos sus hijos debían de ser educados en materias de gobierno. ¿Por qué? Porque la oportunidad podía surgir de que la sucesión de la corona no fuera por el nacimiento. Recordemos, la esperanza de vida en ese momento era muy poca, 30, 40 años, y ya eras considerado un afortunado. Y Maximiliano siempre se
caracterizó, de acuerdo a los diferentes estudios, libros y documentales también que he visto, un interés particular por la botánica. Él desde pequeño tenía pensamientos muy liberales, a pesar de estar en una de las cortes más conservadoras para ese momento. Se le detalla como un joven muy interesado por la naturaleza, por su entorno, con un pensamiento crítico muy avanzado para su edad, pero que siempre se veía frenado por la simple razón que él pues iba a ser pues un reemplazo. O sea, su vida era ser un reemplazo de su hermano Francisco José I, pero algo que le ayudó mucho es que demostró habilidades militares. Era un estratega, al parecer, muy talentoso, tenía mucha facilidad para las materias de la milicia y justamente por eso se une a la Marina austriaca y participa en muchas expediciones y viajes por el mundo, que también era una de sus pasiones. Él creía que ver el mundo te abría la mente para ver otras maneras de gobierno, otras maneras de vivir, y eso se vio muy, muy influenciado en la manera en que él quiso después gobernar en el Segundo Imperio aquí en México. Él viajó a diferentes cortes, estoy hablando de Bélgica, incluso llegó a ir a Portugal y se supo lo que era alejarse de la rigurosa corte vienesa, de la cual incluso Sisi, su cuñada, que también era su prima hermana, se quejaba que los vieneses tenían una manera de hacer las cosas y no había forma de que lo cambiaras. El imperio austrohúngaro era uno de los más ricos y poderosos también para ese momento. Después, en la Primera Guerra Mundial, pues ya iban a venir los problemas y su acceso al trono de Austria pues era muy poco probable. O sea, realmente su hermano gozaba de una buena salud, su hermano después se casa, goza de una cierta popularidad que también lo ayuda gracias a su esposa y después, posteriormente, empiezan a tener herederos. Entonces, su pues, posible agarre al trono cada vez se hacía más lejano en Austria. Pero para 1857 Maximiliano se casa con esta maravillosa mujer que también es un personaje muy olvidado en la historia de nuestro país, que es Carlota de Bélgica. Carlota es hija de Leopoldo I, no es el mismo Leopoldo que suscitó todos los problemas y el genocidio que hubo en el Congo, porque es una función muy común. Es su padre, es Leopoldo I, y su hermano fue el que realizó pues estas atrocidades a la humanidad, era Leopoldo II, pero Carlota es un personaje muy interesante porque ella, a pesar de ser mujer, que en ese momento era pues una desventaja y muy pocas mujeres incluso llegaban a educarse en materias fuera de tejer, de coser, de cuidar a los hijos, fuera de eso era casi muy, muy raro y Carlota justamente era la excepción. El padre de Carlota quería que ella fuera un gran partido para un gran pretendiente. El padre de Carlota, Leopoldo I, quería que ella se casara con un hijo primogénito, un heredero directo al trono, para que ella pudiera pues destacar como siempre lo había hecho en la corte de Bélgica, que era relativamente nueva a comparación de los Habsburgo. Y Carlota era educada junto con sus hermanos. Ella fue educada en geografía, en historia, en derecho, en latín, hablaba diferentes idiomas, hablaba alemán, hablaba italiano, hablaba inglés a la perfección. Después se preocupó por aprender español junto con Maximiliano cuando les ofrecen el trono de México. Y esto no solo, obviamente, pues es una linda historia de amor, aunque dicen que Maximiliano no estaba tan enamorado de ella, sino que ayuda a fortalecer tanto la casa de Carlota de Bélgica como la casa de Habsburgo, porque hay una cierta legitimidad entre la unión de dos casas y dos países importantes. Y esto también viene influido por el apoyo que representaba Leopoldo I en esta travesía que posteriormente iban a hacer a México. La pareja vivió en Miramar, que es un espléndido castillo en Trieste, en el mar Adriático, que pueden buscarlo también en internet, es maravilloso. Ellos llegan a este castillo y está un poco abandonado y Maximiliano decide renovarlo e incluir detalles de flores, de fauna, muy botánicos, pero eso sí, lleno de lujos y también de mucho, mucho refinamiento. Ellos pues obviamente venían de familias y posiciones muy privilegiadas en la vida, lo cual también fue un punto que les jugó un poco en contra una vez que llegan a México. Y ahora esto es lo que yo le llamo la receta perfecta para un emperador. 4 puntos que necesitamos para un buen emperador. La foto en medio pues es Maximiliano I de México. Primero, lo que hablamos previamente, el linaje y el prestigio. Él pertenecía a la casa de Habsburgo, que era una de las casas reales más importantes de Europa. De hecho, todavía si algún día tienen la fortuna y gustan
conocer un poco más de la historia de la Casa de Habsburgo, en Austria pueden acudir incluso a las criptas reales, donde están la mayoría de los Habsburgo, incluido Maximiliano. Pero esto no era lo único importante. Tienes como el respaldo de una familia, claramente, pero también necesitas el apoyo del partido que gana, porque recordemos que la historia la escriben los vencedores. Entonces, para este punto, Maximiliano cuenta con el apoyo conservador y que piensan de él, es un príncipe europeo, un príncipe Habsburgo, un príncipe casado con una princesa también de una casa real muy importante. De esta manera, ellos creían que iban a sacar el liberalismo y sacar las reformas que no enriquecían a los más ricos. Ahora, el atractivo personal. Maximiliano, hablemos de su personalidad, porque mucho en la historia se habla de lo que sucede. Yo le llamo, en TikTok siempre hago el chismecito histórico, por si les interesa, pero ¿cómo era Maximiliano? Como les dije, él era un hombre muy soñador, eso es la palabra que yo diría, muy soñador, y también, pero era un hombre muy culto, él era un hombre que se dice que devoraba libros, él se informaba realmente de lo que sucedía fuera de la corte de Viena, fuera del imperio austrohúngaro, qué era lo que pasaba realmente en el mundo. También era un hombre muy carismático, dicen que era un excelente bailarín también, era un hombre alto también, y también algo que era muy conocido es que era muy empático con sus súbditos, a diferencia de su hermano Francisco José, que pues había vivido un poco más recluido por su posición como el heredero. Él realmente empatizaba con las personas y buscaba ganar ese apoyo. Él no creía que la monarquía tenía que ser absolutista y que la gente te quería simplemente por ser rey. Él sí creía que uno debía de hacer cosas para que lo quisieran como monarca. Y por último, el apoyo francés, como se los dije, Napoleón III, querían hacer un gobierno, yo ahí lo explico claramente, un gobierno títere para que el Segundo Imperio Mexicano respondiera a los intereses de Francia, tanto intereses militares como económicos. Y de esta manera, pues se considera que Maximiliano era ideal, porque era un segundo hijo, estaba un poco frustrado, estaba necesitado de un propósito en la vida y necesitado de una corona, porque pues yo siempre lo he detallado o lo he descrito como un rey sin corona hasta este momento. Y para el 3 de octubre de 1863, una comisión cuidadosamente seleccionada viaja hasta el castillo de Miramar, que es en lo que ahora es Italia, el norte de Italia, y se encuentran con Maximiliano de Habsburgo. Y lo chistoso es que uno pensaría que tras este contexto familiar que les di, de él siempre vivir como en segundo lugar, él hubiera aceptado de primera instancia, pero no. Lo que él les dijo, que muchísimas gracias pues por el ofrecimiento formal de ser emperador de México, que se sentía muy halagado, pero que él no quería llegar como un invasor. Él quería llegar a un país donde se le quisiera. Él quería saber si el gobierno o el pueblo mexicano querían tenerlo a él como su gobernante. Y esto pues puso claramente en problemas a la comitiva, que ellos pues creían que iba a aceptar fácilmente. Ellos le avisan a Napoleón III esta situación, que este príncipe soñado, por así decirlo, se había negado. Y lo que desgraciadamente hace la comitiva española es que falsifican papeles con firmas de el pueblo mexicano. Obviamente esto era falso. De hecho, se incluyeron firmas de personas que pues ya estaban muertas. Pues eso desgraciadamente se ha visto, ¿no? Después. Y de esta manera les presentan todos estos papeles junto con la oferta de tener apoyo militar de parte de Francia para mantener la corona y también establecer este régimen monárquico. Él, como les dije, Maximiliano estaba muy dudoso de aceptarlo, no era de un inicio que se mostrara enérgico como su esposa Carlota de Bélgica, que ella sí desde un inicio buscaba y quería que su esposo tuviera una mejor posición y que ellos tuvieran una mejor posición. Se dice por ahí, las malas lenguas, que ella lo hacía porque quería estar en igualdad de posición que que Sisi, que la emperatriz Sisi, quien pues era obviamente la estrella de ese momento. Y después de un vaivén de idas, venidas, él pedir consejo a su hermano, a otras personas de casas de reales muy importantes, y al ver la prueba de que según supuestamente los mexicanos lo querían, él acepta la oferta. Y para el 10 de abril de 1864 se hace pública la noticia que Maximiliano de Habsburgo era el nuevo emperador
de México. Pero, y como lo aclaro aquí, recordemos que este gobierno se está haciendo, como lo pueden ver, bajo falsas esperanzas, bajo falsas premisas y más bien movilizado por un interés de los conservadores. Otro punto importante que a Maximiliano lo hizo casi rechazar de nuevo es que su hermano Francisco José le dijo que estaba muy bien, que se podía ir, pero que tenía que rechazar todos sus títulos en Austria, sus propiedades y sus posibles herencias. Es decir, que si se iba sin nada y con la bendición de Dios. Después, entre una y otra negociación, él quería, pues obviamente, asegurar que si sucedía algo en México, pues podía regresar a Viena, y su hermano accedió, e incluso accedió a darle una pequeña pensión, pero nada como a lo que él estaba acostumbrado, como un príncipe imperial de la casa Habsburgo. Y con el tiempo, obviamente, Maximiliano se empieza a emocionar, él empieza a investigar acerca de su nueva patria y acepta esta oferta de un país, imagínense, un país distante, porque no es como ahora que en un celular tú puedes investigar todo un país sin haberlo visto. Él empieza a buscar mapas, a localizar dónde iba a vivir, cómo era el clima, la topografía, qué había en México, qué había en esa tierra que él pensaba, lo aclamaban para reinar. Y Maximiliano, y una disculpa que aquí se repitió, Maximiliano y su esposa empiezan a buscar personas que les puedan servir en ese nuevo gobierno que van a formar. Estamos hablando de estadistas, personas ya con experiencia en gobierno, asesores, todo, e incluso también contratan asesores para ayudarlos a formar lo que sería la Corte Imperial de México, que eso también es algo que muchas personas no saben, que los aristócratas y los ricos terratenientes más importantes de la Ciudad de México también, muchas mujeres formaban parte del séquito de Carlota y con sus esposos, parte de la corte imperial. Ellos empezaron a hablar de qué manera podían administrar los bienes de su nuevo país, la diplomacia, la milicia. Ellos realmente estaban muy emocionados por tener un nuevo propósito para lo que pues tal vez los habían preparado, pero no tenían un propósito, y ahora tenían un propósito. Entonces empiezan a recabar toda esta información. Maximiliano también para ese momento empieza a aprender español. Él era un hombre políglota, entonces se le hizo muy fácil aprenderlo. Y después en su vida incluso aprendió a hablar náhuatl, que mucha gente no sabe eso también. Y se comunican con las autoridades francesas, ya pues se establecieron los acuerdos. Maximiliano está seguro de que tiene la protección de Napoleón III para acudir a México, y de esta manera se empieza a coordinar el viaje y también la llegada triunfal del nuevo emperador Maximiliano I de México. Ahora, la llegada a México. Uno se esperaría que si pues, vas a ser emperador de un país, te van a recibir con pompa, ceremonia, con globos, con todo, pero pues no fue así el caso, y ahorita les voy a contar por qué. La llegada de Maximiliano fue en la fragata Novara en 1864, y se planeó desde México y también desde el castillo de Miramar una serie de eventos y ceremonias para legitimizarlo y que el pueblo realmente lo pudiera conocer. En un inicio, él esperaba se dice que cuando él por primera vez vislumbró tierra, que fue las tierras de la costa de Veracruz, él esperaba que el pueblo estuviera aclamándolo, ¿no? Él esperaba un gran recibimiento, pero pues eso no fue así. De hecho, el recibimiento fue muy frío. De hecho, Carlota en ese momento se dice que fue tanta la frialdad del pueblo mexicano, del pueblo de Veracruz, que ella la verdad que se arrepintió de la decisión que habían tomado. Y el problema era, no problema, sino que esta sección del país estaba todavía muy fiel a Benito Juárez, y veían con mucha cautela o con mucho recelo el que llegara pues este desconocido, que ni siquiera era mexicano, ni siquiera era nacido, ni siquiera hablaba su idioma, ¿no? Para ese momento, perfectamente, y quería venir a gobernarlos. Sin embargo, como pueden ver en la imagen de la izquierda, la iconografía y las imágenes que se repartieron en la época era de un recibimiento bien triunfal. Pero no se preocupen que Maximiliano después, a medida que van entrando en el país, pasan Veracruz, pasan por Puebla. En ese momento algunas ciudades tenían una epidemia de cólera, me parece. Entonces, en algunas literalmente solo pasaban y saludaban muy rápido, pues, para salvaguardar la salud de los nuevos emperadores. Y a medida que van entrando al centro de la ciudad, que se acercan a la Ciudad de México, el júbilo de la gente, pues empieza a acrecentar. O sea, se vuelven unos rockstars, como yo diría.
y justamente llegan triunfalmente a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864. De hecho, las personas que vivían en el centro histórico incluso llegaron a rentar sus balcones para que la gente que rentara los balcones pudiera ver el emperador y su bella emperatriz pasar a Palacio Nacional, que en ese momento fue rebautizado, por así decirlo, como el Palacio Imperial, la cual en un primer instante iba a ser la casa oficial y la residencia oficial de los emperadores. Y cuando llegan a Ciudad de México, pues es un desfile enorme. Se dice que la gente tiraba flores de los balcones, se repartió chocolate caliente, dulces y todo. Digo, era junio, seguro había calor, pero la gente estaba muy, muy feliz de que por fin iba a haber una especie de estabilidad en el gobierno. Y en la Plaza de Armas, lo que es el Zócalo capitalino, se pronuncia por primera vez Maximiliano, hablando de su compromiso, porque él verdaderamente sí se comprometió en el momento en que aceptó a cuidar y velar por los intereses de la gente de México, no por los intereses de Francia ni por los intereses de los más ricos. Él se quería acercar a las secciones más vulnerables de la población, a la comunidad indígena, a las mujeres, a las niñas. Carlota estaba muy interesada en abrir escuelas para mujeres, para que el analfabetismo que reinaba desgraciadamente en esa época, porque la educación era guardada para las clases más altas, que la gente realmente tuviera acceso a una educación de calidad. Y también algo que es muy importante, que algunas secciones de los mexicanos pues no aceptaban a Maximiliano porque tenían la idea de que pertenecía al Partido Conservador y que ibas pues, a hacer una continuación de los saqueos que la Iglesia Católica en su momento había hecho. Se quitó con las leyes de reforma, pero pues había regresado supuestamente con este gobierno conservador. Ahora, las reformas del Segundo Imperio. Mucha gente cree que porque el Segundo Imperio duró muy poco tiempo, solo 3 años, de 1864 a 1867, no se hicieron muchas cosas. Pero afortunadamente, en esta plática vamos a poder conocer un poco más acerca de pues, qué realmente dejó Maximiliano I de México. Aquí tenemos una fotografía de él. Lo primero que yo creo que es de las cosas más importantes es una reforma agraria. Maximiliano, cuando llega a la Ciudad de México y empieza a ver la situación de los jornaleros, de los campesinos, de los indígenas que trabajaban en el campo, en la agricultura, en las haciendas, se horrorizó, por decirlo menos. Él no podía creer que existieran cosas como las tiendas de raya, ¿no? Donde tú vivías endeudado de por vida y si tu papá se endeudaba, pues tus bisnietos lo seguían pagando prácticamente. Y él estaba muy decidido a quitar estas malas prácticas en beneficio de los más pues desafortunados en ese momento económicamente. Él empieza a redistribuir las tierras de manera que también se crearan ejidos para que las personas tuvieran terrenos comunales y que pudieran aprender maneras de vivir por ellos mismos, no vivir endeudados. También limita los abusos de los terratenientes, algo muy importante. Él suspende el uso de las tiendas de raya. Mucha gente también vivía en esclavitud para este momento y él era, a pesar de que en Europa desgraciadamente todavía se veía los estragos de la esclavitud, él estaba totalmente en contra de esto. La reforma judicial, se crean tribunales civiles, se implementan un código civil muy basado obviamente en el modelo francés. Recordemos que Francia en este momento es una gran potencia y muchas cosas del Segundo Imperio Mexicano, de hecho la arquitectura incluso es muy afrancesada, lo cual a mí se me hace muy lindo. Y también se busca un sistema legal eficiente y equitativo. No, él buscaba que incluso hubiera una igualdad o tal vez mejorar la situación incluso de las mujeres, que pues para este momento era deplorable o inexistente los derechos para las mujeres, el derecho a las personas y a las comunidades indígenas. Maximiliano se preocupó mucho por este sector de la población al grado que aprende náhuatl y él crea un modelo o por así decirlo una ley que obliga que todos los documentos de gobierno o todos los avisos de gobierno que se publicaban en las calles para dar a conocer nuevos impuestos, nuevas leyes, se publicaran tanto en español como en náhuatl, que fue la primera vez que se hizo eso. Infraestructura. México era, como les dije, estaba dividido por una guerra civil. México había sido muy abandonado, entonces él busca mejorar la comunicación y el transporte en el país, pero no solo con fines económicos, eso es muy importante. En Europa ellos veían que el turismo
también era una fuente de ingresos bien importante. Y Carlota de Bélgica justamente es quien apoya muchísimo más este tipo de proyectos, carreteras, puentes, ferrocarriles, para que la gente pueda conocer las maravillas de México. De hecho, Carlota hizo un tour por prácticamente el sur del país. Ella incluso llegó a conocer mi estado, pasó por el estado de Tabasco, Campeche, y culmina su tour, por así decirlo, en Yucatán, donde se dice que cenó con comunidades mayas y también nadó en un cenote, lo cual también sería muy interesante de explorar. Y el fomento a la educación, lo que les vengo diciendo desde el principio. Maximiliano era un hombre muy liberal, desgraciadamente, y para enojo de los conservadores que lo trajeron, él quería crear escuelas y educación pública, así como hacer que la educación primaria fuera obligatoria. Recordemos que desgraciadamente para este momento los niños también eran usados como mano de obra en las haciendas. Ellos no estudiaban, trabajaban hasta 12, 13 horas al día. Habían también castigos corporales, los cuales Maximiliano y Carlota abolieron por completo y se volvió ilegal castigar corporalmente a un trabajador. Él también buscó que las personas que estaban en esclavitud salieran de este horrible, pues desgraciadamente, no sé, es situación, y obligó a los terratenientes a que les pagaran un sueldo. Claramente, pues muchos terratenientes no hicieron caso de lo que el emperador hacía, y en ese momento empezó el enojo hacia esta figura. Pero gracias a Maximiliano es que la educación primaria se vuelve obligatoria, también pública y gratuita, y él quería realmente que la educación fuera muy buena para educar a las generaciones de un futuro, como él lo decía, y tener un mejor México. Y otro dato curioso que déjenme también en el chat si lo conocen, es que Maximiliano estaba muy preocupado por formar una identidad mexicana. Realmente, una vez que adopta el título de emperador de México, busca mexicanizarse, por así decirlo. Empieza a vestir el traje de charro, que de hecho el traje de charro que vemos actualmente tiene muchos detalles que Maximiliano puso, el color, las aplicaciones en oro. Él se vestía de charro y esto pues horrorizaba a los conservadores, y también investigó mucho acerca de la independencia de México. Él fue el primer gobernante en dar el grito de la independencia un 16 de septiembre. Así que gracias a él también le debemos esa hermosa tradición, ¿no?, que tenemos hasta el día de hoy, que se hace cada año. El promoción de las artes. Gracias a Maximiliano también se funda, bueno, Maximiliano y Carlota, porque ella era muy amante de la historia, se abren conservatorios de música, escuelas de pintura, también se hacen los cimientos de lo que después sería el Museo de Antropología e Historia de nuestro país, que es uno de los recintos más grandes, pero ellos realmente se preocupaban mucho por no solo imponer lo que se hacía en Europa o la moda europea, sino realmente enaltecer la belleza que tenemos en México. Y desgraciadamente, bueno, pero antes quiero regresar un poco porque les prometí que íbamos a hablar de la Corte de México, y es que también eso era un plan muy detallado que ellos tenían para ganar el apoyo de la sección, de los sectores más ricos del país. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por los conservadores? Pues no, ellos realmente no les interesaba relacionarse con las personas solamente por la amistad, sino que ellos realizaban diferentes cenas y eventos benéficos en su residencia, que para este momento es el castillo de Chapultepec. Se dice que cuando ellos llegan al Palacio Nacional, pues estaba infestado de pulgas, y Maximiliano tuvo que dormir en una mesa de billar y ya se estaba arrepintiendo. Pero después encuentran el castillo de Chapultepec y lo empiezan a renovar. Maximiliano le encantaba vivir ahí porque podía también explorar las especies de plantas que crecen en el bosque, que es un lugar impresionante. Él lo describe como un paraíso en la tierra. De hecho, ellos en la parte baja, cerca de donde ahora estaría el lago, que es lo que él le llamaba el bosque de Moctezuma, ellos tomaban de su desayuno. Cuando recibían personas importantes del gobierno, de la milicia, siempre buscaban hacerlo ahí y comer comida mexicana. Él se decía que le gustaba mucho el mole, el chocolate caliente. Obviamente trajeron cosas de Viena, pero poco a poco se fueron pues mexicanizando, y en la corte justamente servían platillos franceses, pero con dulces mexicanos. El chocolate caliente también se servía mucho, bebidas como el pulque incluso. Todo esto para formar esta identidad mexicana, pero también para recabar dinero y llevar a cabo todos estos proyectos, porque pues con Maximiliano no vino una riqueza interminable, sino que ellos buscaban
pues sí simpatizar con la parte rica de nuestro país para ese momento, pero en pro de los derechos de las personas menos afortunadas para este momento. Y algo que también seguro no sabían es que Maximiliano quería instaurar como un sistema de audiencias abiertas. Su siguiente proyecto, antes de que desgraciadamente cayera ese un imperio mexicano, era que un día a la semana él iba a recibir a cualquier persona que llegara a la corte, que llegara al castillo. Él iba a escuchar de primera mano a sus súbditos porque él quería conocer cuáles eran los problemas y de qué manera el emperador y la emperatriz podían ayudarlos. Así que eso se me hace muy interesante y habla mucho de la personalidad de Maximiliano, que muchas veces es tachado como un usurpador o como un príncipe impuesto. Realmente él sí creía que la gente lo quería. Para ese momento él estaba un poco, pues, alejado de la realidad. De hecho, él se iba de viaje por meses y Carlota era quien tomaba las riendas del gobierno. Por esta razón se le empezó a apodar la Roja, porque pues era muy liberal para el gusto de los conservadores. Y ahora imagínense, si de por sí la sociedad a veces peca, ¿no? Del machismo en tiempos actuales, imagínense en esa época, ahora imagínense tomar órdenes de una mujer, y una mujer muchísimo más preparada, ¿no? Porque fue educada para esto. Y Maximiliano se iba a Cuernavaca, donde él también tenía una casa y disfrutaba de cazar mariposas, explorar la fauna y la flora local. Él escribió, de hecho, muchos libros acerca de esto, porque de verdad que era una pasión muy grande de él. Y se dice que él iba y se vestía normal, como con el traje de charro normal, con los trajes que usaban los campesinos, y cabalgaba por las planicies del estado de Morelos también. Y la gente pues lo reconocía simplemente porque era muy alto y era pelirrojo, y eso pues era muy raro para ese momento. Y solo así sabían que era el emperador. ¿Y qué pasa? Que cae el Segundo Imperio. Todo pintaba bien dentro del castillo, porque fuera del castillo Benito Juárez seguía ganando terreno. Como les mencioné, uno de pues de las cláusulas para que Maximiliano aceptara el trono de México era que iba a tener un apoyo de Francia, pero desgraciadamente esto se fue debilitando, primero porque empezaron a perder. Claramente Benito Juárez tenía un apoyo más popular fuera del centro del país donde estaba Maximiliano, y esto empieza a desafiar el control del emperador. Para 1866 la situación es insostenible a tal grado que Napoleón III decide gradualmente quitar el apoyo de Francia, y las tropas francesas se van. Es decir, Maximiliano se queda absolutamente solo, más que con las personas que pues son leales a ellos dentro del país. Y en 1867, Benito Juárez, las fuerzas republicanas, dan el golpe final en Santa Gertrudis, que es una batalla que pues cambia el rumbo de lo que pudo haber sido un reinado del emperador mucho más largo. Juárez para ese momento se le reconoce como presidente, no emperador ni monarca, presidente legítimo de México. Y en ese momento él decide que Maximiliano iba a ser juzgado y condenado por traición a la patria. Él lo consideraba como un príncipe impuesto que vino a robar, que vino a usurpar un gobierno que no era de él. Y desgraciadamente pasan muchas batallas. Maximiliano huye de la Ciudad de México a lo que hoy es Querétaro, esa zona, y poco a poco pues lo acorralan y es capturado por las fuerzas de Benito Juárez. Previo a esto, Maximiliano le había hablado, le había mandado cartas a su madre Isabel de Baviera en Austria, pero ella le dijo, y claramente le dijo, que un Habsburgo nunca renuncia a la corona. Abdicar no era una opción. Y esto también pues asemeja mucho lo que se vio muchísimos años después en Gran Bretaña, que ellos creían que un rey solo abdica si está enfermo o está loco, y esa pues no era su situación. Para este punto, Carlota de Bélgica había ido a Europa tratando de convencer a Napoleón III de que pues no les quitara el apoyo. Obviamente no la recibió, y creo que la recibió solamente una vez, pero le dijo pues, prácticamente que no. Viaja también a Viena a buscar apoyo de Francisco José I, emperador del Imperio Austrohúngaro, pero él le dice que tampoco puede intervenir en esa guerra porque iba a ser una guerra muy costosa, y que él no creía para ese momento que le hicieran algo a su hermano. Incluso llega a ir a Roma, donde pide apoyo al Papa, quien también se lo niega, y a partir de eso ella empieza a tener una crisis nerviosa muy grande que pues se decanta en una locura permanente. Ella ni siquiera se entera que Maximiliano fallece y pues muere casi al inicio de la Primera Guerra Mundial.
pues aislada del mundo y también todavía refiriéndose como ella misma como emperatriz de México, y se dice que ella quería que le enterraran en México por el gran amor que le tenía. Pero regresemos a Maximiliano, que para ese momento el Tribunal Militar Mexicano, obviamente apoyado por Benito Juárez, decide que Maximiliano iba a ser culpable y sentenciado a muerte. Maximiliano para este momento también tenía muchas infecciones estomacales, su salud no era muy buena, él gozó de buena salud en su juventud, pero después sufría mucho del estómago y se dice que tenía disenteria. Y para ese momento, el 19 de junio de 1867, muy cercano a pues, lo que fue el inicio de este maravilloso periodo en nuestra historia, es ejecutado por un pelotón de fusilamiento en lo que hoy es el Cerro Las Campanas en Querétaro. Previo a su fusilamiento, él le da monedas a quienes los van a fusilar, a quien lo van a fusilar, y les pide nada más que por favor no le disparen a la cara para que su madre lo pueda reconocer. Y él termina también, Miramón está en pues esta sentencia, y ellos hablan acerca de cómo ellos querían realmente mejorar a México. Maximiliano le ofrecieron en muchas ocasiones huir. Muchos participantes, muchas personas que pertenecían a su corte habían sobornado a los guardias, y en 2 ocasiones Maximiliano pudo haber huido de las garras de Benito Juárez, quien había recibido a su vez muchas cartas de dignatarios pidiéndole que no asesinaran a Maximiliano, sino que lo exiliaran. Pero pues nada de esto funciona. Maximiliano decide no huir bajo la premisa de que él tenía que respetar al gobierno que el pueblo había elegido, y que si el pueblo no lo había elegido a él, él tenía que respetar a quienes sí habían sido elegidos por el pueblo. De hecho, él, cuando todavía era emperador y vivía en el castillo de Chapultepec, se trató de comunicar con Benito Juárez, se enviaron cartas que desgraciadamente no tenemos las originales completas hasta el momento, esperemos que algún día se encuentren, y Juárez lo tomaba como una burla. Juárez decía, oye, pero si yo soy el legítimo, ¿tú por qué me vas a invitar? Y Maximiliano lo que quería era dejar de pelear por el territorio y realmente poner sus esfuerzos en trabajar en pro de México, lo cual pues no sucedió. En el Cerro de las Campanas es fusilado, se respetaron sus deseos y no se le disparó a la cara, sino en el pelotón disparó y después fue a quemarropa para que el emperador no sufriera, y se le colocaron 2 monedas de oro en los ojos. Desgraciadamente el embalsamamiento del cuerpo no fue el adecuado, pasaron muchos meses para que él pudiera ser repatriado a Austria, donde Francisco José prohibió rotundamente a su madre ver el cuerpo de su hermano por el estado en el que se encontraba. Y lo único que dijo Benito Juárez cuando vio el cuerpo de su enemigo, por así decirlo, fue, pensé que era más alto. Eso fue todo lo que dijo el presidente Benito Juárez. Y me gustaría cerrar esta hermosa plática, que espero que les haya gustado, con justamente las últimas palabras del emperador Maximiliano I, que él dijo: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Viva México y viva la independencia. Creo que con este testamento que dejó, ¿no? A final en sus últimos minutos de vida, podemos ver que realmente Maximiliano había adoptado su nueva patria. Ella se había olvidado de su vida, tal vez en la corte de Viena, y justamente por eso decidió no escapar, sino atenerse a las reglas y a las leyes del gobierno mexicano, del nuevo gobierno mexicano, y pues murió para sellar justamente su destino. Un príncipe, como lo dije en un inicio, un rey sin corona, que encontró su corona del otro lado del océano y también murió por esa corona. Y esto fue el Segundo Imperio Mexicano. Muchísimas gracias por estar aquí en la plática. Me pueden enviar correo directamente ahí, o también seguirme en TikTok, que es donde hablo más de este tipo de historias. Ahorita justamente hablamos de su relación con la emperatriz Sisi, voy a hablar de la personalidad de Maximiliano, y donde pueden ver ustedes, si visitan la Ciudad de México, vestigios de este esplendoroso periodo de la historia, que nos dejó muchas cosas muy lindas, como el Paseo de la Reforma, que por si no lo sabían, se mandó a construir por la emperatriz Carlota de Bélgica. En un inicio se llamaba Paseo de la Emperatriz, después toma el nombre de Paseo de la Reforma, pero gracias a ella tenemos esta avenida tan hermosa. Y todo eso y mucho más lo pueden ver en mis redes sociales, y muchísimas gracias por la atención prestada. Muy amable, Vanessa Priego.
Si quieres dejar de compartir para que platiquemos un poco. Hay felicitaciones, varias personas de la República. Comentan aquí que es fascinante la historia, que la plática es muy bonito. Y Ay, yo muchas estoy gracias. totalmente de acuerdo, muy claro, muy entendible. Y a veces eso es difícil porque en la interpretación de los hechos se crea confusión con respecto, pues, a lo que se decía de Maximiliano, de que era un usurpador, que vamos, y nos has dado, al menos yo he entendido muy claramente que era una buena persona. Sí, De hecho, era pertenecía a la clase de los reyes y había sido formado para ser un rey. Entonces, eso a veces se nos olvida porque si tomamos el contexto de un país inculto, de un país en el que no se respetaban los derechos de la gente, que se explotaban por un puñado de personas pudientes, la mayoría de ellos extranjeros, pues realmente construir un país así era bastante difícil. era un reto muy grande y yo creo que, como usted bien lo dijo, doctor, Maximiliano es una figura muy incomprendida. La historia la escriben los vencedores, pues Benito Juárez claramente gana este conflicto y pues no le convenía dejarlo como una buena persona, ¿no? Claramente la personalidad y los motivos de Maximiliano se conocen hasta muchos años después, incluso después del Porfiriato, porque eh, pues Maximiliano se le quería tachar como un usurpador. Esa era la palabra que ellos usaban, como alguien que ni siquiera hablaba bien español, que después sí lo habló muy bien, pero es un periodo de la historia que nos dejó mucho. Como lo dije al final, el testimonio del Paseo de la Reforma, una de las avenidas más hermosas de nuestro país, que mucha gente no sabe que es gracias a él y su esposa Carlota. Entonces, Maximiliano, la verdad que desgraciadamente es muy mal juzgado por nuestra historia. Como muchas otras cosas más. Aquí hay un comentario del doctor Noé de la Cruz. El doctor Noé de la Cruz es el director de la Cruz Roja en Veracruz. Dice, muchas felicidades, Vanessa. Soy seguidor de esta parte de la historia de nuestra nación y lo has compartido de excelente manera. Te admiro. No, yo lo admiro a usted, y más el bello Veracruz, justamente que fue, pues fue testigo silencioso de la historia de la llegada de Maximiliano, donde él creía que lo iban a recibir, ¿no? Con pompa y ceremonia, y pobrecito, ¿no? Muy poca gente realmente estaba siquiera enterada de la llegada de él. Fíjate que a mí me tocó parte de mi vida vivir en Morelos, ¿Mm? porque yo hice mi internado y mi servicio social en Morelos. Y era pues referente ir al Jardín Borda, Uh-huh. que era la residencia de veraneo de Carlota y Maximiliano, y le decían el Jardín Borda por la belleza de los jardines, todos afrancesados, como si estuviéramos en un castillo en Versalles o en algún otro sitio ahí de Francia importante. Después, y en mi tiempo, se convirtió en una discoteca, pero eso ya es otra Bueno, historia. lugar de diversión de diferente manera, pero sí, de hecho Maximiliano, que es algo que mucha gente no sabe, que él en Morelos era un estado en el que él pues huía un poco de las responsabilidades de ser emperador y justamente estudió mucho la botánica de esta zona, que pues obviamente pues es el estado de la eterna primavera, como la conocemos, y muchos de sus libros están dedicados a la flora en este estado y también en el bosque de Chapultepec, que era donde prácticamente estaba la otra parte del tiempo. Fíjate que me deja reflexionando mucho, como contaste, esta parte de la historia y la vida de Maximiliano, de una buena persona con buenas intenciones, pero que a veces no es suficiente y la gente no le permite hacer más. Y me pregunto yo, una mala persona con malas intenciones, con poder, ¿cómo es que la gente le permite hacer más? ¿No? Yo creo que vale la pena una reflexión ahí, ¿Sí? porque somos muchos, pero creo que en cierta medida seguimos siendo ignorantes. En, Justamente, disculpa que lo interrumpa, cuando subí la historia de Maximiliano, fue un video que le fue muy bien y mucha gente comentaba lo siguiente, que decía, tenemos el gobierno que nos merecemos, porque a Maximiliano lo asesinan
pensando que era un usurpador y pues a final de cuentas no, porque realmente fue Benito Juárez quien decidió dejar de pagar a Francia y al Reino Unido y por eso se da la intervención francesa, pero eso mucha gente no lo sabe. Y Maximiliano, regresamos a lo mismo, el proyecto de México, de la monarquía en México, era muy difícil que se concretara por todos los factores políticos y económicos que se movían, pero él también venía engañado, o sea, él realmente el apoyo era condicionado, el apoyo de Napoleón III, y por eso, a pesar de que él ser un soñador y tener a su lado también una mujer que estaba preparada en todas las aristas del gobierno por su padre, Leopoldo I, pues no funcionó, justamente porque los sectores populares, por así decirlos, no tenían la educación, bueno, no sabían ni siquiera leer ni escribir los edictos que él pegaba y se preocupaba por traducir al náhuatl. O sea, la gente no sabía, ellos solo sabían lo que se rumoreaba, que era este sujeto, viene de un país muy lejano y viene a enriquecer a los ricos y que la iglesia otra vez nos venga a quitar cosas. Eso era lo que ellos entendían, desgraciadamente. Y siguen siendo válidos esos argumentos de los conservadores y los enemigos y toda esa serie de cosas. Pero fíjate que me hiciste recordar que finalmente, pues Juárez es el que ordena ejecutar a Maximiliano, ¿estoy bien? Sí, Y sí, sí. después Juárez, pues finalmente muere oportunamente para su historia, ¿no? Porque se iba a reelegir. Exactamente. Sí. O sea, Entonces, Juárez es también un personaje bien controvertido, un personaje que nos enseñan desde primaria como que amar, ¿no? Pero no nos enseñan también que él hizo, pues también, pues esto quieras o no, quitarle la vida a alguien que pues ni la debía ni la temía, ¿no? Como decimos en México, y que además nunca había buscado la confrontación. ¿no? Y Maximiliano buscaba conciliar, o sea, él realmente quería que los esfuerzos del gobierno, que el poco dinero que había no se fuera a la guerra, sino que se fuera a la gente. O sea, realmente era lo que él buscaba e incluso le mandó una invitación a Juárez a formar parte de su gobierno, pero no cualquier puesto, o sea, no ser el secretario del secretario del secretario del que cuide el árbol, o sea, realmente que tener un papel relevante dentro de su gobierno para conciliar así con el gobierno liberal, porque la idea errónea era que Maximiliano, por ser de la Casa de Habsburgo, como lo dije, una casa muy importante en las monarquías, él era conservador. Maximiliano creció con intelectuales de muchos países europeos donde ya el liberalismo era la regla general. Eso era lo que él quería traer. Por eso él lo trajeron. Ya cuando llegó aquí y empezó a decir, no, pues ¿qué creen? La iglesia no regresa. Los impuestos, bye. Los esclavos, bye. Ya fue cuando el gobierno conservador dijo, oye, pero pues si no, nos vendieron gato por liebre o liebre por gato, no sé cómo se diga. Y eso realmente fue una motivación de Juárez, que lo ayudó a pues ganar tal vez el sentimiento popular. Y a pesar de que muchos gobernantes de muchos países, escritores, intelectuales, le mandaron cartas suplicando por la vida de Maximiliano, él dijo que no había manera que hubiera dos gobernantes de México, así uno estuviera fuera del país. De ese tamaño era su temor. Ujú. Eh, bueno, definitivamente que la muerte de Maximiliano, pues marca en cierta medida a un ser incomprendido y como decimos ahora estaba muy fuera de su generación, ¿no? Estaba muy adelantado con conceptos e ideas muy claras y muy vanguardistas para esa época y que siguen siendo vigentes hoy en día. Claro, muchas cosas. Hay felicitaciones de Freud Guerrero, la doctora Freud Guerrero, dice, gracias, excelente narración y esclarecimiento de la verdad y el buen corazón y nobleza de grandes seres humanos, Maximiliano y Carlota, que llegaron de otros países a dar su vida por ayudar al pueblo mexicano. Literal. El doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez dice, muchas gracias, muy interesante y muchas felicidades. Ay, muchas. De Toluca, estamos muy cerca. De Toluca es Y, el doctor. y algo también bien interesante, Maximiliano y Carlota nunca tuvieron hijos, pero él decide adoptar a uno de los hijos de Agustín de Iturbide para legitimizar el gobierno. Recordemos, Agustín de Iturbide, primer emperador de México, bueno, autonombrado emperador de México. Muchos lo llaman también traidor a la nación, ahí pues se presta para otra plática también. Y justamente la casa de Habsburgo Iturbide así se forma por el hijo adoptado de Maximiliano y Carlota, que es el hijo de Agustín de Iturbide,
Y de hecho la casa de Habsburgo Iturbide existe hasta el día de hoy. Hacen una convención anual y toda la cosa, y de hecho en el aniversario luctuoso de Maximiliano, cada cierto tiempo hacen una misa aquí en la Ciudad de México para honrar su memoria, y lo pueden encontrar en Facebook, tienen un grupo y comparten los diferentes eventos que se da. Claramente, pues la monarquía no está reconocida aquí en México, pero en algunas casas imperiales que tampoco ya son reconocidas en sus respectivos países de Europa, se les da el tratamiento de Su Alteza Imperial, lo cual es muy interesante también. Pues fíjate que es un dato muy importante y poco conocido por muchos de nosotros. Sí, claro, Para o mí sea, es algún una día. novedad y qué bueno. Estamos llegando, por desgracia, al final del tiempo de esta videoconferencia maravillosa, en un viaje en el tiempo y la historia, que a todo mundo, yo creo, nos hace reflexionar de la parte que nos ha tocado vivir. Y hay tantas cosas que se repiten que es bien importante saber que hubo antes alguien, ¿verdad? Que ya había tenido ocurrencias, que ya había hecho propuestas, que había dedicado su vida por el bien de otros. eh, y es una lástima que no lo veamos así. Muchas gracias por mostrarnos eso. Y quiero pedirte que nos des un mensaje final a manera de epílogo de la plática de hoy. Claro que sí. Bueno, el Segundo Imperio Mexicano, por eso lo escogí, se me hace un periodo muy noble de nuestra historia, y habla mucho de cómo un soñador, tal vez privilegiado, nacido en una de las casas más importantes, no solo de Viena, de la historia, ¿no? Hemos hablado mucho de los Habsburgo de diferente manera en diferentes países y en diferentes tiempos, cómo un soñador llegó a un territorio, pues por así decirlo, desorganizado, pero como él también lo denominaba mágico. Él decía que México era mágico, que México tenía algo que Europa no tenía, que tenía vida, que México vivía, o sea, que palpitaba, que él cuando veía los volcanes, cuando veía las praderas, cuando veía realmente a los indígenas, sus tradiciones, su amor por la naturaleza, su respeto, él entendía lo que significaba ser mexicano, que bien lo dicen alguna frase, ¿no? Que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, y creo que Maximiliano es un gran ejemplo de eso. Él era un príncipe sin un propósito en la vida y vino a encontrar su propósito y también su muerte en un país muy lejano que solo le permitió vivir su sueño 3 años, algo muy corto, pero yo creo que fue tan intenso que marcó no solo su vida, murió siendo emperador de México, sino que también marcó nuestra cultura y nuestra historia, para bien y para mal. Seguimos recordando su nombre, y creo que el Paseo de la Reforma, por solo mencionar algunos pocos, son testimonios vivos de este periodo tan noble de la historia que se caracterizó por los sueños, por el querer la mejoría de México, y sobre todo por la búsqueda de la igualdad, por la búsqueda de que las clases sociales no estuvieran tan lejanas, sino dar un poquito de ese cariño que él realmente aprendió a nuestro país, porque uno como mexicano nace queriendo su país, pero él aprendió a amar a nuestro país, y por eso yo creo que es más mexicano que muchos de nosotros, y pues fue un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Vanessa. Me hace reflexionar porque hay muchos mexicanos que no quieren México. Y hay muchos extranjeros que realmente se sienten tan mexicanos que ofrecen su vida simplemente por México. Debe de Como hacernos mensaje. reflexionar eso. Pero si Maximiliano le importaba tanto y le interesaba la identificación nacional, yo también quisiera retomar ese pensamiento de Maximiliano y decir, ¿realmente tenemos una identidad nacional? Porque México es muy grande. Realmente nos damos cuenta que México, sus montañas, sus cielos, sus mares, sus campos, su selva, es de los mexicanos, no es de los políticos, no es del presidente, no es de los diputados, ni la clase política de México, ni de los ricos, es de todos los mexicanos. Pues deberíamos de empezar por cuidarla, deberíamos de empezar por quererla y actuar en consecuencia. Y algo bien interesante, que él siendo emperador, pues bien pudo haberse acercado a los ricos, a los poderosos, a los terratenientes para aprender de México, pero él prefería estar con las comunidades indígenas, porque él decía que ellos eran los verdaderos mexicanos, que ellos eran quienes debían legitimizar su gobierno, porque él iba a trabajar
en pro de ellos, no iba a ayudar a los que pues, ya tenían la vida resuelta, ¿no? A final de cuentas, y se beneficiaban de explotar a las personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, que vivían, o sea, pasaban 4 generaciones y seguían endeudados, y él aprendió justamente de botánica, de herbolaria, de cocina, todo directamente a estas comunidades, y eso habla mucho de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país, que no solo debemos apreciar, sino que también debemos de preservar para nuestras futuras generaciones. Porque si hace unos cuantos años, ¿no? En 1864, un príncipe extranjero que ni sabía de la existencia de este país lo amó y murió por él, pues nosotros que lo tenemos aquí tan cerca y todavía más cerca con las redes sociales, creo que es un gran mensaje que nos podemos llevar de esta plática. Definitivamente y toda la razón. Pues quiero agradecer a la licenciada Vanessa su participación en esta excelente conferencia de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y les invito a todos ustedes para que puedan revisar en unos minutos más el video que estará de manera pública en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos.